muy bueno el resumen semanal, cuántas cosas han pasado esta semana, como siempre en este país de la libertad, arre. En particular vamos a poner lupa, escuchábamos una voz femenina que es la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Clara Mucio, en declaraciones que dio esta semana en una entrevista realizada ante el medio MDZ. Una entrevista bastante clivactera, fue cambiando incluso de interlocutora y de hecho hay varios recortes, se ve que dependiendo del tema fue abordada por diferentes profesionales y periodistas de la casa. En particular, el eje temático de esta entrevista arrancaba con la baja en la tasa de natalidad en la ciudad de Buenos Aires, que es un hecho y es una realidad no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino de hecho en todo el país y a nivel global. Pero la conversación tuvo un giro bastante interesante que terminó haciéndose viral, tal vez un poco clickbaitero, pero que al final simplemente pone en evidencia la agenda, ¿no?, de la batalla cultural que va llevando el gobierno de la ciudad, cada vez más conservador y cada vez más endurecido con respecto a medidas que tenemos actualmente vigentes, como por ejemplo la educación sexual integral en las escuelas, porque básicamente termina linkeando esta baja real en la tasa de natalidad a temáticas como la implementación de la ESI en las escuelas, a temáticas como la agenda woke, a temáticas como la legalización del aborto, ¿no?, intentando explicar por qué se da esta baja de natalidad. Y justamente vamos a escuchar un pedacito un poco más extendido de lo que decía Clara Mucio en esta entrevista. ¿Qué pasa cuando las mujeres en su edad fértil priorizaron trabajar y ser CEOs de una compañía y ser presidentes de un país, pero después cuando tienen, ¿no?, como empiezan a crecer en su edad, algo les está faltando y ya no hay vuelta atrás, ya la fertilidad no acompaña y entonces ahí, a tu pregunta de ESI, creo que la ESI fue otra trampa mortal. Creo que la ESI terminó metiéndonos ideas, y sobre todo a los chicos en edad muy temprana, con una fuerte ideología de género, con una fuerte destrucción de real información. O sea, estoy convencida que los niños tienen que tener información biológica y no ideologizada respecto, ¿no?, de su cuerpo, respecto de lo que ellos pueden hacer, de lo que no se les puede hacer a su cuerpo, pero todo basado en biología. Bien, ahí escuchábamos, quiero hacer una aclaración muy importante. Esto no tiene hecho cortes, es decir, es un párrafo, una oración entera de la vicejefa. No, me parece importante porque acá es donde queda en evidencia que linkea estos dos temas y de hecho yo fui a ver el video y me quedé muy atenta mirando cada fotograma a decir, acá hay un corte sin querer editorial, unieron dos temas que no tenían correlación entre sí. No, es ella armando la oración de esta manera, diciendo que las mujeres, es verdad, que van cambiando, se va yendo cada vez más adultas la edad fértil, priorizando sus carreras, como un poco que por esto se pasa el reloj biológico, obviamente lo dice con otras palabras, pero bueno, la cosa es que uno prioriza la educación y la carrera profesional, y sin cortes linkea con decir que la ESI fue una trampa mortal. Y ahí es donde uno se pregunta realmente ¿qué relaciones macabras está haciendo tu cerebro en este comentario? Diciendo, aparte, que la ESI hoy representa una implementación de ideología de género en las escuelas, con carácter obviamente despectivo, y mucho hincapié en que la información tiene que ser biológica, porque básicamente después termina diciendo su visión transfóbica de que hay dos sexos solamente en la sociedad, y después vamos a escucharla específicamente. ¿En qué contexto viene esta conversación? El contexto es que en mayo de 2026 la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires viajó a Italia y se reunió con la ministra de Familia y Natalidad de Meloni, la actual líder conservadora de Italia, y por ahí los puntos en común que hay entre las dos funcionarias tienen que ver en que ambas atribuyen esta caída en las tasas de natalidad a factores más bien culturales, ¿no? Efectivamente, la ideología de género, y tienen estos cuestionamientos y mantienen que estas ideologías cuestionan el modelo de familia tradicional, que sí, no es sorpresa para nadie, pero no por eso es que uno esté diciendo a la gente no tengas pibes, básicamente. Reconoce, en la entrevista, voy a hacerlo antes de que alguien levante y ponga el grito en el cielo, es que efectivamente reconoce que hay muchos argumentos en nuestro país para atribuir la baja en la tasa de natalidad a cuestiones y factores económicos, que tienen que ver con la estabilidad para vivir, de poder proyectarse, el acceso a la vivienda y un montón de cuestiones que sabemos que no están resueltas en nuestra población, pero les resta mucha importancia diciendo, bueno, en ciudades que tienen los PBI per cápita más altos del mundo, la tasa de natalidad también está bajando, entonces de repente no es el factor económico el factor que hace que las mujeres tomemos este tipo de decisiones,
Y escuchémoslas nuevamente cómo termina también haciendo esta referencia a quienes militaron por la causa del aborto, por supuesto, y cómo de repente se vuelve a mezclar esto de que si le estamos diciendo a las mujeres que tener hijos está mal. Y después también en esto de muchos que militaron el aborto, hoy los escucho hablar como muy livianamente de qué catástrofe la caída de la natalidad. Bueno, claramente esta cultura que nosotros llevamos a hacerle creer a mujeres que estar embarazada, tener un hijo está mal, porque básicamente es eso, ¿no? Es como todos los mensajes constantemente están relacionados a que, utilicemos los métodos anticonceptivos, está el aborto en donde vos directamente podés eliminar una vida desde el minuto que vos quieras hasta, te diría, casi antes de nacer. Bueno, lo corté ahí y no lo voy a dejar escuchando. No vamos a entrar ahora en la explicación de qué es el aborto. Me parece, puedo repetir rápidamente que en Argentina está legalizado hasta la semana 14 de gestación y no hasta el día antes de nacer, por las dos, por si algún caído del catre está confundido, en los casos en que uno no hay motivos. Y sí es cierto que hay excepciones para cuando es producto de una violación o corre riesgo la vida materna, que ahí sí se puede extender los plazos. No vamos a entrar en esa puerta ahora, sino la frase anterior en la que específicamente dice que estamos creando una cultura en la que se les hace creer a las mujeres que tener hijos está mal y que todos los mensajes están enfocados en utilizar métodos anticonceptivos. ¿Hay alguien que pueda estar en contra de que promovamos el uso de métodos anticonceptivos? Ella, la iglesia, en algunas situaciones. Es realmente preocupante porque aparte, sí, es cierto, nos vamos a los datos de ciudad. En marzo de este año, IDECOA, que es el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, publicó el informe sociodemográfico que contrasta los últimos dos censos, 2010 y 2022. Normalmente trata de contrastar 10 años, acá pasaron 12 por la pandemia. Y también ya salió la última encuesta permanente de hogares, particularmente la 2023 tomamos de referencia. Es cierto que la tasa de natalidad cayó en un 45% entre estos 10 años, eso es cierto, pero cuando vamos a ver y a desgranar de dónde vienen estas tasas de natalidad y estos datos y por qué efectivamente baja, primero está la cuestión de la postergación de la maternidad. En 2006 la edad promedio para que las mujeres tuvieran a su primer hijo era a los 27 años, en 2023 se había escalado a los 31 años y hoy en este momento en la ciudad de Buenos Aires la edad promedio es de 33 años. Lo que se le atribuye a esta postergación es que afecta directamente la cantidad de hijos que tiene cada mujer, porque al tener hijos de manera más adulta, la edad biológica en la que es factible tener hijos se acorta ese periodo, entonces las mujeres tienen menos hijos que antes y eso afecta. Después también se mide esto, como decía, el promedio de hijos por mujer, que cayó drásticamente porque era 1,9 hijos, es decir, le quitamos un bracito a un nene, chiste malo, pero pasamos de que eran entre 2006 y 2008 el promedio era 1,9 hijos por mujer y cayó drásticamente a 1,1 hijos, es decir, la mayoría de las mujeres tienen un solo hijo, ¿sí? Son muy pocas las mujeres que llegan a tener 3 hijos y se entiende cómo se va desplomando ahí, pero lo principal y esencial de estos estudios y que demuestran, y que ahí es donde digo, ¿por qué le entra en conflicto a esta mujer con la educación sexual integral? Es que lo que se desplomó es la fecundidad adolescente. En nuestro país, y específicamente en la ciudad de Buenos Aires, la tasa de fecundidad adolescente en 2010 era de 17 nacimientos cada 1.000 mujeres, es decir, que cada 1.000 adolescentes, 17 estaban embarazadas en ese momento, ¿sí? En 2023... eso bajó a 3, es decir, que cada 1.000 adolescentes, 3 mujeres adolescentes estaban embarazadas, una reducción del 80%. Y si vamos a ver las adolescentes entre 10 y 14 años, que es una preadolescencia, son niñas, ¿sí? Pasó de ser que de todas las adolescentes de entre 10 y 14 años en 2010, en ese momento el 1,4% tenía hijos y hoy es el 0,1%. Y es un dato genial. Es decir, no tenemos niñas casi de entre 10 a 14 años que estén teniendo hijos. Y eso es gracias a la educación sexual integral que permite tener este tipo de conversaciones, que permite el mayor acceso a la información y que efectivamente las razones por las cuales se va
postergando en la vida de la mujer, en el caso de la decisión de tener hijos, tiene que ver con mayores logros educativos, tiene que ver con la inserción laboral, que aparte es necesaria para sostenerse, para poder sostener también trayectorias laborales, proyectos de vida, y la posibilidad de acceso a la información para poder planificar, que es algo que antes no se tenía, el decir, bueno, puedo planificar mi vida, puedo planificar en qué momento esto efectivamente sucedería. Tenemos un último audio que efectivamente habla y hace referencia a lo peligroso de la ESI, y es cuando ya creo que desbarranca y deja en evidencia mucho su visión biologicista, aparte desmereciendo completamente el trabajo de la ESI y bajándolo a algo muy artificial que realmente no es eso, diciendo que cualquier niño que juega con muñecas, por ejemplo, básicamente se le puede plantear que nació en un cuerpo equivocado, es decir, que puede ser una niña trans porque no está jugando con los juguetes que debería jugar. Pero, digo, le termina destruyendo la cabeza a los niños. Un niño que juega en sala de 5 con una muñeca, entonces una institución que ya le dice al niño que tal vez él nació en un cuerpo equivocado. Estas cosas las empezamos a ver en los materiales, por ejemplo, que se dan en la CESI, en donde empieza a existir como toda esta multidiversidad de géneros. Digo, yo sostengo que hay 2 sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso. Bien, entonces la cruzada en la ciudad de Buenos Aires contra políticas de género y contra lo que ellos llaman la agenda woke no es nueva. El desguace específicamente de las políticas de género durante el gobierno de Jorge Macri fue muy fuerte. En particular, por ejemplo, se eliminó la formación en ESI como parte de la escuela de maestros. En enero del año pasado, no sé si recordamos que lo estábamos hablando, se habían eliminado los contenidos de educación sexual integral de las páginas oficiales del gobierno de la ciudad con objetivo de revisarlos, pero directamente se eliminó el acceso a esa información esencial para poder justamente dar esos contenidos en las aulas. Y durante este año, específicamente en realidad desde fines de 2025, se puso en riesgo la continuidad del único postítulo de educación sexual integral público que actualmente existe en la ciudad de Buenos Aires, que es en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, en el cual, por cuestiones sumamente burocráticas, los papeles se presentaron de manera habitual, como se hace todos los años, desde 2009 que funciona este postítulo en el Joaquín B. González. Es uno de los 29 profesorados que tiene la ciudad. Se les cambiaron como las reglas del juego en los papeles a presentar y se estuvo hasta la primera semana de junio luchando a través de, justamente asambleas de docentes y de estudiantes docentes para lograr que se vuelva a abrir, y efectivamente el sábado 6 de junio comenzaron las clases del nuevo cohorte en el Joaquín B. González de este postítulo, que hoy es el único postítulo público que existe para poder formarse en educación sexual integral. ¿Cómo afecta a la ciudad de Buenos Aires y por qué afecta tanto y por qué salen a hablar tanto de la tasa de natalidad y a qué se lo atribuyen? Hay algo que se mide que es la tasa de crecimiento vegetativo, que es decir, básicamente si están falleciendo más personas de las que nacen, que es eso la situación hoy, y es lo que pasó desde 2010 a 2022, lo que cambió es que hoy nacen menos personas que las personas que fallecen. Es decir, que se te está envejeciendo la población, como sucede en muchas otras capitales del mundo. Se habla de la tasa de reemplazo ideal, que es la que plantea el Banco Mundial, que es como si vos querés mantener tu población medianamente igual a la que la venís teniendo, cada mujer debiera tener de promedio 2,1 hijos para que se pudiera mantener, y decíamos hoy que estamos en 1,1, entonces esto va en increciendo y va empeorando en los próximos años. Algo que hace que en nuestra ciudad particularmente ese déficit vegetativo se compense es el saldo migratorio. Y es decir, que la ciudad de Buenos Aires siempre tuvo mucha atracción de personas o de otras provincias o de otros países, que de hecho va en baja también, pero es lo que compensa de que no tengas una población envejecida. Esa misma población que el gobierno de la ciudad totalmente ataca y hoy deporta y está haciendo reiterados operativos, y venimos hablando de lo mal que se las destrata, son las personas que te equilibran la balanza en la ciudad para que tengas población económicamente activa. Y en este último informe del IDEGUA, lo interesante era incluso tomar este dato, uniéndolo a, como ya que estamos hablando de cómo está conformada demográficamente la ciudad, las personas que vienen de otros países no varió entre 2010 y 2022. No es que de repente tenemos olas migratorias. Teníamos el 13% y seguimos teniendo el 13%.
Las personas que vienen desde otras provincias sí varió y bajó del 40% al 33%, y es eso lo que te marca el déficit, que tiene que ver con que hay otros sectores del país que están teniendo más crecimiento económico y que las olas migratorias al interno del país se van redirigiendo hacia esas zonas. Y también como la ciudad expulsa a quienes vienen de otros lugares también, que es una ciudad que no te está dando posibilidades de alquiler, no te está dando posibilidades de inserción laboral, no les interesa. Exacto. Y ahí, para simplemente contradecir un poco todos estos discursos que tienen esta movida de querer pelear la batalla cultural, el Fondo de Población de Naciones Unidas, que justamente analiza por qué están cayendo las tasas de natalidad en todo el mundo y no solamente acá, viene insistiendo de que es parte de una transición demográfica que está sucediendo en todo el mundo, y discute muy fuerte esos discursos alarmistas, como que es algo que está sucediendo y que no necesariamente tiene que traer alarma a la población, que sí está linkeado a los costos de vida, a la crianza, al acceso a guarderías, al acceso a la posibilidad de tener una seguridad laboral que hoy no se tiene, al acceso a una vivienda y por supuesto a las desigualdades de género, que cada vez más mujeres somos conscientes, tal vez gracias a la ESI, tal vez gracias a discursos que hay hoy en la mesa que hace unos años no había, pero de todos los datos que trajimos valorizamos que la ESI sí tiene un rol esencial, no solamente para detectar abusos en edades tempranas, que es un tema que nos va a quedar para otro día, sino para que efectivamente podamos celebrar hoy que no tenemos niñas adolescentes siendo madres, y que si eso es algo que afecta hoy a la tasa de natalidad, la verdad, lo celebramos. Y que podrían buscar otro tipo de políticas para apoyar a las mujeres para que puedan, y a las parejas que quieran y decidan ser padres y madres. Muchísimas gracias, Vic. Súper interesante este tema. Seguramente vamos a seguir tratando a lo largo del año. Ahora nos vamos a una tanda a preparar el mate y ya volvemos. ¿Te la pasás scrolleando y aún no nos seguís? ¡Seguinos! @LaQueNosParió en Instagram y como La Que Nos Parió en Spotify. Las cosas buenas se repiten y se comparten.